Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy nos toca hablar de un tema que es como que no muy seguido lo hablan, o más bien la gente no conoce mucho de este tema, y son las estaciones de año personales. Tiene que ver, obviamente, con todos los temas que hemos hablado, pero las estaciones de año personales son las estaciones que cada persona tiene. Como son las estaciones climáticas que tenemos primavera, verano, otoño, invierno, nosotros personalmente siempre tenemos nuestras estaciones de año. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Esto tiene mucho que ver que cuando tú tienes algún factor emocional, tiene que ver también con tu estación de año, si tú estás en primavera o estás en otoño, estás en invierno o estás en verano, dependiendo cómo estás, que también se hace como conjunto con las estaciones climáticas que están de todos los tiempos. Entonces, si tú naciste en un invierno, te va a hacer conjunto con el invierno y así vas a estar. Y entonces les voy a explicar aquí por qué cada una de las estaciones nos afecta o nos ayuda. Acuérdese que muchas cosas de nosotros somos un conjunto de todo. Tiene que ver la numerología, la astrología, tu personalidad, las estaciones de año, todo tiene que ver cómo estás tú, cómo te sientes tú, cómo vas desarrollando las cosas tú también. Y independientemente que cada persona pueda tener algún proceso emocional que pueda tener de alguna otra pérdida, porque acuérdense que todos tenemos pérdidas de alguna u de otra forma, y esas emociones se van atorando y esas emociones se van acumulando. Entonces, ¿qué son las estaciones de año normales? Que son los periodos de año que cada 3 meses se hace el ciclo. Cada 3 meses hay una estación de año. Y esos cada 3 meses lo tenemos conjuntamente nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la primavera, que es el inicio de tu cumpleaños, cuando tú cumples exactamente el día de tu cumpleaños es cuando tienes tu primavera. Esa parte de la primavera es cuando vamos floreciendo, cuando vamos iniciando, cuando vamos ejerciendo ciertas características de inicio, como que las cosas se van moviendo de una forma que tú puedas fluir mucho mejor en esta circunstancia. Muchas veces nos pasa, o en algunas circunstancias, ustedes no me dejarán mentir, que cuando es su cumpleaños como que cosas buenas pasan. En algunos casos no, pero tiene que ver mucho si tienes algún ciclo también ahí atorado y demás, o la estación que es normal te esté afectando a ti. Entonces, cuando somos el primer año de tu cumpleaños, es los 3 meses va a llegar primavera. Entonces, el florecimiento, cuando quieres hacer un proyecto, a lo mejor lo puedes hacer en ese momento. Cuando dices, oye, es que es importante que cuando estés trabajando sea tu cumpleaños, porque también es como una continuidad de que dices, bueno, a lo mejor se abrió un proyecto, a la mejor las cosas funcionaron bien, o me casé, o tuve un bebé, o como que vas floreciendo en ciertas circunstancias contigo. Por eso la primavera es esta parte de florecimiento. Y florecimiento es todos los aspectos. Renacimiento, que floreces, que las cosas pueden fluir de mejor manera, que tú te sientes mucho mejor. Como que dices, ay, es mi cumpleaños, me siento muy bien, independientemente si tú tienes algún otro proceso. Y entonces, pues vamos a pasar a la parte del verano. Cuando pasamos después de los 3 meses, pues tenemos la parte del verano. Y es cuando cosechas, cuando estás sembrando ciertas circunstancias, a lo mejor tuviste un proyecto y dices, bueno, aquí ya se hizo la cosecha, ya estás sembrando, estás liberando en algunos aspectos, en otros no, pero a lo mejor puede ser que puedes soltar mucho más fácil y más consciente de las cosas que estás haciendo. Y bueno, cuando tenemos el otoño, es pues las hojas se caen, hay cosas que ahí están sucediendo y en cierta forma tus emociones puede ser que a lo mejor tengas depresión, a lo mejor esta parte del otoño te sientes a lo mejor un poquito depresivo, pero vas fluyendo con ciertas circunstancias y a veces sucede que en ese momento te pasan como ciertas circunstancias de que dices, todo se me junta, todo está sucediendo, todo está pasando y las cosas no están fluyendo como debería de ser, como que te atoras, ¿no? Como que esa parte, como que algo a lo mejor dices, híjole, a lo mejor tuvo un truene, a lo mejor te cambiaste de trabajo, o puede suceder que en ciertas circunstancias de tu vida tengas un proceso de una parte de pérdida, a lo mejor. No necesariamente necesita ser otoño esa parte, pero sí en este sentido de que algunas situaciones o sucesos puedan tener contigo y a lo mejor pues normalmente dices, de por sí te sientes como mal, a lo mejor en ese momento te sientes triste o en ese momento te sientes en otro factor muy importante. Así como la numerología es parte fundamental de tu vida, las estaciones también son parte fundamental de tu vida. Que mucha gente no sabe de este tema,
y que mucha gente no lo toma en cuenta. Te dicen, cuando es antes de tu cumpleaños, 40 días, viene como tu estancamiento. En este caso, antes de tu cumpleaños, después del otoño, siguen los 3 meses de invierno. Y los 3 meses de invierno, pues se te congelan, a veces no estás fluyendo, a veces las cosas se están atorando, las cosas no suceden. No es que 40 días antes de tu cumpleaños venga este atorón o este suceso de que no estás fluyendo o que las cosas no se estén dando, sino es que tengas esta estación de invierno, por lo cual te estás congelando y en este caso, pues no estás fluyendo. Y a veces esta circunstancia, cuando nosotros nos damos cuenta en qué estación estamos, dices, ok, estoy en primavera o estoy en verano, estoy en otoño, estoy en invierno. ¿En qué momento dices, a lo mejor me estoy congelando y a lo mejor no estoy fluyendo como debe de ser? Tiene que ver también el conjunto de las estaciones normales. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, naciste en una primavera normal, pues vas a estar como coordinada con todas las estaciones, con primavera, verano, otoño, invierno. Pero si tú no estás, digamos que estás desfasado en ese sentido de que a ti te toca estar naciendo en verano, tu cumpleaños es en verano, pero empiezas con verano y luego empiezas con otoño, y luego empiezas con invierno, y luego empiezas con primavera, entonces se va como recorriendo. Y cuando eso sucede, a veces las circunstancias que nosotros tenemos o nos puedan pasar es esta parte de que se está como esta parte de tu parte de estación con la parte de la estación climática. Y entonces se hace un conjunto. En algunos casos, aunque tú tengas tu invierno, puedes tener tu primavera. ¿Por qué? Porque sucede que a veces el invierno no es tanto que te pueda congelar, pero en algunos casos sí. En otros casos llega que dices, antes de mi cumpleaños, que es tu invierno, se abrieron los caminos o fluí mejor, a lo mejor me cambié de trabajo, las cosas fluyeron de mejor manera y todo se hace de una circunstancia muy buena. Entonces tienes estos 3 meses siempre de que esa estación te esté afectando en alguna circunstancia emocional. Y cuando tú te das cuenta en qué estación estás, es mucho más fácil que puedas fluir. Muchos se basan ahorita actual en los números, que la numerología, pero nadie ve en la estación que estás actualmente en este momento. A lo mejor en este momento tú estás en tu verano y a lo mejor el clima normal estás en otoño. Entonces se te conjunta en estas dos partes. Cuando a ti se te va, vas contando los 3 meses personales más los 3 meses que tiene cada estación de clima. Entonces, cuando se te conjunta, por ejemplo, si tienes verano con invierno, entonces dices, bueno, es cosechar, pero a lo mejor esa cosecha no se está dando porque estás como en un congelamiento y a lo mejor no estás fluyendo como debe de ser. Y entonces dices, algo está atorado, algo no está funcionando, algo no me está llegando, o puede ser que en esta parte las cosas no estén fluyendo como debe ser. Pero después dices, algo pasó después de 2, 3 meses y entonces se destapó todo y entonces empecé a fluir porque a lo mejor para ti ya llegó primavera, cuando no estás coordinada con las estaciones normales. Los que nacen en verano, en primavera, pues van a tener todas las estaciones, como les comento, normales, que sí tiene que ver, si tú traes un proceso, por ejemplo, de alguna pérdida, de alguna situación que tuviste antes de tu primavera, pues obviamente que tu primavera no va a ser un florecimiento, sino va a ser un proceso de tristeza, porque estás en un proceso emocional. Pero el florecimiento te va a ayudar a que estés un poco mejor y un poco más tranquilo. Y a lo mejor te pueden llegar ciertas cosas. Dentro de esta parte también tiene que ver las asociaciones emocionales que se pueden desarrollar dentro de las estaciones de año son el miedo, que viene siendo como en el otoño, el miedo, esta parte del miedo que va a pasar, que hablamos del tema del miedo, que si tienes alguna parte de que me da miedo fluir, me da miedo tener cierta circunstancia, no me atrevo a hacer las cosas, no me atrevo a hacer como esta situación de poder hacer lo que yo decido o como lo tenga que decidir. Entonces ahí te vas dando cuenta que sí. Y otra de las, hasta, por ejemplo, la primavera es como esta de florecer, pero es como esta alegría, ¿no? Si lo hablamos como emoción, es esta alegría, dices, me siento bien, es mi cumpleaños. Normalmente cuando cumplimos años nos sentimos contentos. Solamente que te hayas tenido un proceso complicado, porque mucha gente, desafortunadamente, el día de su cumpleaños algo pasa, o hay una muerte, hay un suceso, o algo triste está sucediendo. Entonces, obviamente no lo estás generando así y no lo estás
emanando de esa forma. Cuando las cosas suceden por alguna circunstancia que no depende de ti, pues no es esa parte. Ahora, dentro de la parte importante es que si tú tienes algún ciclo eh, de estación que te esté afectando, pues tiene que ver también con las emociones. Entonces lo que vas a hacer es como disparar más esa emoción. Si es primavera, les digo que es como ese florecimiento, como esa alegría, y que te sientes bien. Incluso normalmente cuando cumplimos años estamos contentos, dependiendo si estás en tu trabajo o no, o dices, no es mi cumpleaños, hoy me la voy a pasar bien, me la voy a pasar a gusto. En muchos casos, desafortunadamente, hay cumpleaños que no se la pasan muy bien. Y entonces, bueno, pero normalmente tú te sientes contento porque ya cumpliste años. Hay gente que hace mega fiestas y dices, no, voy a festejar muy bien, entonces se siente alegre, feliz porque hacer una fiesta. Hay gente que no, hay gente que es mi cumpleaños, pero lo toma como muy depresivo. Entonces, a lo mejor el congelamiento lo tomó depresivo. Ahora, si tú traes un proceso depresivo de mucho tiempo atrás, pues obviamente tu cumpleaños no lo vas a ver como florecimiento. No lo vas a ver contento, no lo vas a ver alegre, porque tú traes un proceso ahí atorado. Pero normalmente cuando eso sucede es porque en esas circunstancias las cosas no están sucediendo bien emocionalmente. Aquí es importante que cada uno entienda qué estación tiene, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, estás en invierno y la estación normal es invierno, pero después vienes con primavera y luego vas a venir en otoño, en verano, perdón, y luego vas a venir en otoño, eso significa que como tus estaciones van cambiando. Entonces se hace conjunto con tu estación normal, con la estación climática. Y dices, bueno, es que siento que a mí me está lloviendo muchísimo, ¿no? Dices, no sé por qué, a veces las cosas, dice, todo pasa, todo sucede, como dicen por ahí, hasta falta que un perro me ladre, ¿no? Y entonces, o me muerda o haga algo, porque dices, todo me pasa, y sucede eso, porque hay veces hay rachas que pasan que todo te pasa, no positivo, como hay rachas que te pasa todo positivo. Y sí tiene que ver con esta parte de cómo estás en tu estación. Si tú en estación, pues no te sientes bien, si te sientes triste. Por ejemplo, el verano es sí es alegre, pero también es como muy cohibido. Es como esta parte, sí, me voy a ir de vacaciones. Normalmente cuando son verano, pues te vas de vacaciones. Aquí en Latinoamérica, en algunos países, bueno, pues en el invierno o pasa invierno, pasa otoño, entonces es diferente. Pero si tú en un país o donde estés ubicado, es un otoño y tú tienes una primavera, entonces ahí pues van cambiando tu estación y cómo te vas conjuntando. Normalmente vas viendo que no, pues sí, normalmente siempre va a pasar que tu cumpleaños vas a empezar con tu primavera, siempre. Y entonces vas sumando los 3 meses y luego vas a decir, ay, luego estoy en verano, luego estoy en otoño, luego estoy en invierno. Si dentro de tu país el cambio climático también que afecta en esta parte de que saben que en un día puedes tener calor, frío, si hay congeladas, si hay, todo esto también tiene que afectar mucho con la estación, con tu estación. O sea, la estación climática fluye mucho con tu estación personal. Entonces las dos se hacen en conjunto y eso hace que tú no estés fluyendo o estés fluyendo. Dices, oye, acá estoy en mi otoño, pero climáticamente tenemos invierno y entonces yo no estoy bien, no me siento como a gusto, pero sí me siento a gusto. Entonces ahí vas midiendo y vas tomando. Tiene que ver también que influye mucho en tus emociones, por supuesto. Dentro de tus estaciones siempre va a influir tus emociones, cómo estén tus emociones, que vamos a hablar del tema de emociones, pero sí es cómo te sientas tú emocionalmente. Si tú traes un proceso, les comento, que no has liberado, que tienes miedo, que tienes ansiedad, que tienes algún tipo de crisis y eso no fluye con lo que estás teniendo, pues eso pasa. Independientemente que en algunos casos algunas personas tengan algún tipo de enfermedad, también su enfermedad se va generando hacia una estación que vas teniendo. Cuando hablamos de la parte de la muerte, les comenté que muchas personas tienen una línea exacta de cuando mueran, pero también tiene que ver con la estación que tengan. Si es una línea exacta, significa que su ciclo también de estacional se queda en invierno y no empieza en su primavera. Entonces, ahí también tiene que ver que se están congelando término de su final cuando son muertes exactas en el sentido que falta muy poquito para su cumpleaños, falta 15 días, 20 días, digamos que es una muerte exacta y entonces tienes esa muerte de invierno y es como que no vas a empezar tu primavera. Hay unos casos que son muertes exactas.
Cuando es así, pues vamos a ver qué estación te toca, porque como saben, todos nos toca y en cualquier momento puede suceder. Pero sí es importante que ustedes vean cuándo están en su primavera, cuándo están en su otoño, cuándo están en su invierno, cuándo están en su verano, para que las cosas puedan fluir de mejor manera. Entonces es, primavera, pues me siento contento, me siento bien, que puede ser un conjunto que a lo mejor vayas arrastrando un poco invierno, porque eso sucede, no es tanto como las estaciones. El invierno se va descongelando en primavera, pero no significa que todo el descongelamiento sea de la noche a la mañana, sino es un proceso que vas generando, que a lo mejor en medio 15 días de tu primavera, pues vas a florecer, que normalmente es eso, es tu nuevo inicio. Entonces empiezas a florecer, empiezas a hacer, y entonces cuando el invierno tiene un proceso que te viene congelando un poco atrasado, entonces eso significa que tú vas congelándote en ciertas circunstancias, por eso a veces no puedes fluir o esas veces no puedes florecer porque a lo mejor traes un congelamiento atrasado. Y eso hace que a lo mejor no estés bien, incluso en las emociones, que te sientas triste, que te sientas angustiado, que te sientas en esta parte depresivo o a la ansiedad. El invierno tiene que ver mucho con la parte depresiva, pero también tiene que ver con esta parte de alegría, porque la nieve, en cierta forma, pues te puede dar mucho frío. Dices, ay, me estoy congelando y entonces te tapas, te cubres y eso hace que tú te sientas en calor. ¿Qué significa esto? Que cuando eso pasa, pues tu primavera va a tener más calor y va a tener mucho más florecimiento a ciertas cosas. Si tú en ciertas circunstancias tienes tu verano, entonces si estás cosechando con ciertas cosas, pero tienes una estación que puede ser primavera junto con tu verano, entonces aquí es cosechar con florecer. Entonces aquí las cosas pueden ayudarte en muchas cosas y en muchas circunstancias. Si tú tienes una parte de otoño con verano, por ejemplo, entonces, aquí es, okey, me siento como triste, me siento, a ver, vamos a ver cómo me siento ahorita, pero tengo que lograr el objetivo. Entonces, como que las cosas a veces fluyen, si tú estás en tu otoño, pero fluyen con tu verano, y entonces eso es importante entender cómo están sucediendo conjuntamente. Entonces, cuando ves las estaciones conjuntas, pueden pasar cosas buenas y cosas malas, por supuesto, pero es ver, a ver, si estoy triste, no me siento bien, entonces tengo mi otoño personal, pero a la vez tengo el otoño climático y entonces esto me va a afectar, entonces como normalmente cuando eso sucede, pues es como esa parte que tengas de las dos sentidos. Acuérdense que todos somos un conjunto de todo, no es que sea nada más la parte numérica o sea la parte astrológica o sea la parte áurica, sino todos somos un conjunto de todo y tus estaciones también es un conjunto, parte de ti, que influye en tus decisiones, que influye en tu personalidad, que influye en lo que está sucediendo en tu entorno, por supuesto. Y creo que influye mucho más de lo que creen, porque a veces no, hay personas que siento como que para mí es como si fuera verano, que a lo mejor estás en invierno, en climáticamente, ¿no? Pero dices, no, pues como que me siento bien, como es por eso, porque a lo mejor tú estás en tu verano y en la estación estás en invierno. Entonces, para mí no es invierno, me siento bien, me siento como, no sé, como que quiero ir a la playa, como que me quiero divertir, como que las cosas están fluyendo, como que las cosas están dando. Y entonces no te sientes congelado, pero sí al entorno que sucede. Entonces, bueno, me voy a disfrutar de la nieve, porque a lo mejor tú ya estás en verano y disfrutas la parte de la nieve y disfrutas lo que está pasando. Entonces, aquí es importante que ustedes vayan viendo esos conjuntos de primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, acuérdense, primavera vamos a florecer en todos los sentidos, inicio y todos los proyectos. Verano es como sembrar, cosechar, hacer las cosas que estás haciendo de un proyecto, de un objetivo, de lo que estás en esta parte muy importante de tu vida personal. En otoño se modifican algunas circunstancias porque cuando caen las hojas es modificar y cambiar. Acuérdense que, ¿qué pasa? Cambian las hojas, se caen las hojas para que renazcan otras hojas buenas. Entonces, lo mismo. En algunas circunstancias vamos manejando esta parte de modificar ciertas cosas. Y invierno lo que es el congelamiento. En algunos casos, el congelamiento a veces en unas situaciones, si estás en tu primavera, puede suceder que vayas floreciendo, porque sucede que me ha pasado que tengo pacientes que le digo, ¿qué estación estás? Pues es que es invierno, pero tú qué estación estás, pero se me floreció todo, las cosas, era un proyecto, ya voy a entrar a trabajar, es un proyecto muy importante, muy interesante,
y hay que ver qué estación tienes tu personal. Entonces, eso ayuda. Entonces, si conjuntamos esta parte de que, por ejemplo, tienes un florecimiento con una modificación, que es el otoño, entonces mi florecimiento con el otoño, pues entonces ahí voy a cambiar, va a hacer estas cosas. Entonces vayan haciendo sus matches, como quien dice, bueno, si es florecimiento con la siembra, y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que si te puedes poner triste, que si tú traes un proceso, entonces vamos a liberar. Mi recomendación cuando ustedes tienen su inicio, su cumpleaños, es su florecimiento, donde estén bien, estén mal, estén depresivos, estén como están. Cuando tengan su florecimiento de su cumpleaños, ya saben que yo los mando al sol, tomen 5 minutos el sol y digan, mi inicio va a florecer para un bienestar mío. Todo lo que yo florezca se va a dar para mi bien, en prosperidad, en salud y economía y en todos los sentidos que son para mí. Y entonces eso les va a ayudar un poquito más a hacer las cosas y a hacer las cosas como están sucediendo para ustedes. Y entonces ustedes vayan haciendo sus circunstancias, decir, bueno, estoy en mi verano, ya que es invierno, o estoy en primavera, y acá es verano. Y entonces así van manejando y entonces van entendiendo muchas cosas, porque a veces te sientes triste y dices, no sé por qué estoy triste, hoy me siento como tristón, ¿no? Aunque no tengas nada, y a lo mejor tiene que ver con tu estación. Entonces estás en otoño, estás triste, pues puede ser que por eso te sientes así como muchas veces te pasa que no, pues hoy me siento como, pues no, como que X, digámoslo así. Es por eso, porque puedes tener tus estaciones de año y cómo estás en tu estación de año. Entonces es importante que ustedes vayan viendo cómo están manejando su estación personal con su estación climática. Y el mensaje del arcángel Zadkiel te dice, mientras transmutes tu estación de año y liberes tu estación de año y aceptes tu estación de año, vas a entender las cosas que te pasan y cómo te pasan. Todo florece, todo se cosecha, todo fluye, todo se congela y verás que las cosas para ti van a estar mucho mejor. Este es su mensaje angelical. Entonces lo que dice, si tú floreces, estás en esta parte de ascenso, en una cosecha y estás en un cambio y estás en un congelamiento, pues entonces las cosas pueden fluir mucho mejor para ti. Entonces, en cada estación pueden pasar cosas para cada persona, es diferente. Cada persona lo puede manejar de diferente forma o de alguna forma importante para cada quien. No es lo mismo que si al vecino de enfrente le pase eso y a ti no, no significa. Acuérdense que cada persona tiene su propio proceso y para cada persona tanto estación personal como estación climática también les afecta de diferente forma. No es lo mismo que te afecte a ti al que le afecte a tu papá, a tu primo, a tu novio, a tu esposo, a tus hijos. No. Va cambiando porque cada persona también trae un proceso emocional distinto. Entonces, pero sí es importante que ustedes vayan viendo cómo van en sus estaciones para que vayan nivelando y entonces vayan comprendiendo cómo van fluyendo en cada cosa. Y dices, ay, ok, entonces no fluí porque a lo mejor estoy en invierno y por eso no se dio. Pero en tu primavera, entonces se va a descongelar para que las cosas puedan fluir y las cosas puedan florecer y tu inicio pueda desarrollar. Entonces, si ustedes van viendo esta parte, es mucho más fácil que ustedes entiendan cómo están sus procesos con sus estaciones, que es una de las partes primordial e importante que mucha gente no sabe, pero que muchos no pelamos, pero sí deberemos de poner más atención y decir, ay, si estoy en mi primavera, si estoy en mi invierno, si estoy en mi otoño o en verano, ¿qué me está pasando? Entonces eso, por supuesto que te afecta y por supuesto que tiene una parte importante para ti. Entonces, chéquense sus estaciones, vean y van a ver que todo tiene un conjunto. Acuérdense que todos somos un conjunto de todo y todo nos ayuda para bien y para mal. Entonces, pues vayan analizando y de ahí van saliendo cómo van haciendo las cosas para fluir de mejor manera. Y no se atoren, las cosas pueden suceder de mejor manera si ustedes quieren que eso suceda. Si no queremos que suceda, aunque tengas tus 1000 estaciones, o tengas tus 4 estaciones, si tú no quieres salir, si tú tienes miedo, si tienes ansiedad, si tienes una crisis, si tienes una parte no liberar emocionalmente, si tú tienes una parte de paradigma emocional que no lo quieres aceptar y que no quieres salir,
aunque tengas tus estaciones y tengas que comprenderlo, es entenderte a ti y comprender lo que estás haciendo para que tú puedas fluir. Pero es importante que vean sus estaciones para que también se den cuenta si están en un proceso depresivo y puedan fluir de mejor manera. Y mi consejo es cuídense, vean sus estaciones para que puedan fluir mucho mejor, vean cómo están y de ahí ustedes pueden caminar en su camino correcto y puedan estar muy bien. Y si ustedes hacen caso en esas estaciones, es mucho más fácil que puedan fluir en muchas circunstancias emocionales, personales, objetivos, empresarial, negocio, empleo, en todos los sentidos. Entonces es importante que ustedes vayan teniendo esta parte de comunicación con ustedes mismos. Bueno, pues yo soy Alma Real, este es el podcast y cuídense mucho y nos vemos en la otra.